buenas tardes, estimados hermanos, estimadas hermanas, amigos y amigas en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Gracias a Dios, estoy transmitiendo a través de Mensaje para Salvación en mi programa Cultivando Vidas para Cristo. Vamos a ponernos en oración y luego voy a dar las indicaciones generales acerca del programa. Padre Celestial, nuevamente te doy gracias porque me permites presentar otro mensaje más. Gracias por ello. Como siempre, suplicándote que el Espíritu Santo me asista en la presentación de él. También que lo hable con claridad y sencillez, y que todos nuestros hermanos, hermanas, amigos puedan comprenderlo y sobre todo vivir de acuerdo a cómo se expresa tu divina palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como ustedes ya lo saben, estoy transmitiendo sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y ahora el tema que voy a presentarles es cuándo se pierde y cuándo se gana en Cristo. Voy a estarlo basando en los versos 4 al 11 del capítulo 3. Pero el texto base es el que dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Siempre hago la aclaración que todos quienes deseen que se les incluya en la oración que expreso a nuestro Dios, por favor escriban con sus peticiones o ya sea agradecimientos, y yo los voy a tomar muy en cuenta. Muchos negocios emiten un estado de pérdidas y ganancias de una forma regular, y las pérdidas y las ganancias se enumeran para mostrar si la compañía ha hecho dinero o no. Los rabinos judíos usaban esta terminología de la contabilidad para comparar lo que era importante y lo que no lo era. El Señor Jesús usó un enfoque parecido en las conocidas palabras de él cuando dijo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16, 26. En el texto que estamos estudiando, el apóstol Pablo incluyó su propio estado de pérdidas y ganancias. Dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay una versión que se expresa de esta manera, pero aquellas cosas que podría contar como ganancia, ahora las cuento como pérdida por causa de Cristo. Al estudiar esta lección, veremos qué era lo que le importaba al apóstol Pablo y lo que no le importaba. Cada uno de nosotros será desafiado a preguntarse: ¿qué es lo que realmente me importa a mí? Entonces, voy a empezar hablando pues acerca de depender del linaje espiritual. Y depender del linaje espiritual
es pérdida, basado en los versos 4 y 5 y también en el verso 7 que hace poco hemos leído. En la primera parte del capítulo 3, el apóstol Pablo tuvo algunos mordaces comentarios que decir en relación con los cristianos judaizantes, o sea, los judíos cristianos que sostenían que los gentiles tenían que circuncidarse y ganar otras normas de la ley. El apóstol Pablo llamó perros, malos obreros y falsa circuncisión a estos falsos maestros. De manera que podrían preguntarme, ¿qué sabe usted de ello? Usted nunca ha sido judío. El apóstol Pablo pasó a probar que él sí sabía de qué estaba hablando, porque una vez él había sido un judío que se adhería estrictamente a la ley. Después de decir que la verdadera circuncisión, o sea, los cristianos, no tienen confianza en la carne, lo que presenta el verso 3, el apóstol Pablo añadió, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, esto era lo que los maestros judaizantes pensaban. Y luego agrega, yo más, en el verso 4. Él pidió que se hiciera una comparación entre él y los que enseñaban la necesidad de guardar la ley. A los versículos que siguen se les ha llamado una de las más extraordinarias confesiones que la antigüedad nos ha legado. Veamos pues una mirada al pasado. El apóstol Pablo habló primero de su vida como judío. Enumeró sus cualidades como si las contara con toda precisión y de modo significativo con los dedos de la mano. Comenzó con este detalle: circuncidado al 8º día, verso 5. Esto fue lo que en efecto dijo. ¿Quieren hablar de la circuncisión? Yo fui circuncidado al 8º día como manda la ley. La circuncisión era una señal de la relación de pacto que se había celebrado entre Dios y los descendientes de Abraham. La ley decía que los niños varones judíos debían ser circuncidados a los 8 días de nacido. En Génesis 17:12 se da por primera vez esta descripción acerca de la circuncisión. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. También en Lucas capítulo 1, vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 59. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. El apóstol Pablo comenzó entonces por aseverar que él era judío de nacimiento. No era un prosélito que hubiese abrazado el judaísmo posteriormente en su vida. Esto de las nacionalidades, alguien por ejemplo puede adquirir cualquier nacionalidad de otro país, pero es por naturalización, no de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si esta persona se comporta mal, esa nacionalidad le puede ser abolida.
En el caso del apóstol Pablo, él era judío por nacimiento, no se la podían quitar. Lo más que podía suceder, ir a la cárcel por cometer cualquier otro delito. Aunque ya sabemos claramente de que él fue a la cárcel, pero por causa de predicar el Evangelio. Luego pasó a decir que era del linaje de Israel. Ahí lo expresa el verso 5. Israel fue el nombre que se dio a Jacob después que luchó toda la noche con un ángel. Lo dice Génesis 32, 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Llegó a ser la designación sagrada de los judíos que indicaba su relación especial con el Señor. El apóstol Pablo expresó así el orgullo que había tenido por ser parte de la raza judía. El apóstol Pablo incluso conocía a cuál de las 12 tribus de Israel pertenecía. Para ese tiempo, las identidades tribales se habían vuelto poco claras para la mayoría de los judíos, pero el apóstol sabía que él era de la tribu de Benjamín. También lo dice el verso 5. La tribu de Benjamín no era una tribu grande. Dice en Salmos 68, 27. Ahí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. En la Nueva Versión Internacional se lee la pequeña tribu de Benjamín. Pero era una tribu que se había distinguido en la historia de los judíos. El primer rey de Israel fue de la tribu de Benjamín. Cuando el reino de Israel se dividió, la tribu de Benjamín siguió siendo leal a la casa de David. Noten lo que tenemos en 1 Samuel, capítulo 9, leamos los versos 1 y 2 y después nos pasamos al verso 21. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Verso 21. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Y ahora leamos otra cita que tenemos en primer libro de Samuel. Vámonos ahora al capítulo 10, los versos 20 al 25. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey!
Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. El apóstol Pablo hizo un resumen cuando dijo que era hebreo de hebreos, verso 5 también. Esta terminología dice varias cosas acerca del apóstol Pablo. Indica que nació de padres hebreos, pero dice más que esto. Por ejemplo, en su casa habría hablado el idioma hebreo. En las Escrituras, el término hebreo se refiere a menudo al antiguo idioma que hablaba el pueblo judío. Por ejemplo, leamos algunas citas del Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 13, 17 y 20. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gabata. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. El apóstol Pablo había aprendido el idioma hebreo y podía hablarlo. El arameo era el lenguaje derivado del hebreo que se hablaba en tiempos del apóstol Pablo. No obstante, las palabras del apóstol Pablo todavía dicen más. Anuncian que su familia había permanecido fiel a las costumbres y a las prácticas hebreas, aun cuando la casa de ellos estaba lejos de Jerusalén. Muchos judíos que vivían fuera de Palestina y adoptaban costumbres y prácticas gentiles, pero los padres de Pablo no habían hecho así. ¿Por qué? Ya hemos destacado que él era judío por nacimiento. No fue una nacionalidad adquirida, pues. Las aseveraciones del apóstol Pablo constituían prueba de que él era un judío auténtico. El apóstol demostró la pureza ritual, circuncidado al 8º día, la pureza racial también, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y luego también demostró la pureza cultural, hebreo de hebreos. Entremos ahora a ver una nueva perspectiva. ¿Había sido importante para Pablo su vida judía? En el versículo 7, el apóstol la incluyó en lo que había sido ganancia para él. Para usar la terminología en tiempos pasados, él había puesto su linaje en la columna de ganancias. ¿Cuál ganancia? Ganancias de su libro mayor. No obstante, ¿dependía el apóstol Pablo de sus logros judíos para la salvación? Claro que no dependía de esos logros. Por eso continuó diciendo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay quienes caen en la trampa de creer que serán salvos por lo que han recibido por su linaje. Por ejemplo, se jactan de decir, mis padres o mis abuelos eran devotos miembros de determinado grupo religioso. Los católicos que tienen un cura en su familia
les hace tener la actitud que eso les garantiza su camino al cielo. Y cuidadito, como ellos no van a abandonar a esa religión porque hay un cura en su familia y se va a ofender enormemente si alguien de todo ese clan familiar acepta otra religión que no sea la religión católica. Piensan pues que por tener un cura en su familia están caminando al cielo, y eso no es cierto. Hablan como si lo que hicieron sus antepasados será acreditado a su cuenta espiritual. Para ir al cielo se necesita obedecer a nuestro Señor Jesucristo, obedecer su evangelio y continuar en vida de ser un cristiano o cristiana obedeciendo sus sagrados mandamientos. Algunos creen que el haber nacido en una nación que se conoce como nación cristiana, por ejemplo El Salvador, en términos generales es una nación religiosa, pero no una nación cristiana. Entonces muchos creen que por haber nacido, dice ellos, que en una nación cristiana, automáticamente les hace cristianos. No debemos gloriarnos en ningún linaje espiritual o religioso. Nuestro gloriar está en el Señor Jesucristo, hablando de los cristianos, de las cristianas, pues. Note lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bueno, pasemos ahora a depender de los logros que uno alcance. Esto es equivalente a decir pérdida, o sea, depender de los logros que uno alcance, equivalente a decir pérdida. Veamos un antiguo punto de vista. Después de hacer una relación de su linaje espiritual, el apóstol Pablo enumeró los logros espirituales que alcanzó antes de llegar a ser cristiano. Esta parte de la lista comienza con estas palabras. En cuanto a la ley, fariseo, verso 5. El apóstol Pablo había elegido ser miembro de la más rigurosa secta de la religión judía. En Hechos 26:5 dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Había sido educado a los pies del más grande maestro de los fariseos, o sea, Gamaliel. Dice en Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Luego pasemos a Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Entonces, vemos que el apóstol Pablo se había dedicado a guardar las tradiciones de sus padres. Miren lo que expresa Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. La descripción que se hace de los fariseos en los evangelios es tan negativa que es difícil imaginar que el ser fariseo fuera algo de lo cual gloriarse. No obstante, los fariseos eran
altamente respetados entre los judíos. Era un grupo de la élite que creían lo que la ley decía acerca de asuntos tales como los espíritus, los ángeles y la resurrección. Ahí en Hechos 23:8 nos expresa, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ellos defendían la estricta adherencia a los principios de la ley. Miren en Mateo 23:23, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando el apóstol Pablo dijo que él era fariseo, estaba diciendo que era judío entre los judíos. Luego el apóstol Pablo pasó a decir, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Verso 6. En Hechos 8:1 y 3 dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Hechos 9:1 y 2 expresa, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El verbo perseguir, que es en el idioma hebreo la palabra diokein, con K intermedia, diokein, tiene como idea fundamental hacer que alguien huya. También significa hostigar y también significa apremiar. Presenta a un ejército que persigue a su enemigo y lo hace huir, o a un cazador que sigue el rastro a su presa haciéndola huir. Si tuviéramos problemas pues para entender por qué el apóstol Pablo enumeraría el ser fariseo, podríamos tener el doble de problemas para entender por qué enumeró el perseguir a otros como un logro espiritual. Por supuesto que el apóstol no estaba orgulloso de cómo había tratado a los cristianos, es decir, cuando él conoció el camino del Señor y cuando lo obedeció. En otro lugar escribió, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. 1 Corintios 15:9. Este inquietante aspecto de su vida anterior estaba siempre en su mente. Voy a hacer la pausa en estos momentos para poder dirigirnos a nuestro Señor en oración y tomar en cuenta las peticiones que se han hecho en relación a que necesitamos que nuestro Dios tanto nos ayude en nuestras necesidades básicas como también en los agradecimientos que podemos presentar a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, estamos llegando ante tu divina presencia a través de nuestra oración para que nuevamente ayudes
a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas y aún los amigos que presentan sus necesidades, porque tú tienes el poder para oírnos. Oramos por el hermano Benjamín Mejía, que continúa desaparecido. Y sobre todo también oramos por su esposa, por sus hijos, por toda la familia, que les des mucha fortaleza, Señor. Oramos por el hermano Mauricio Gómez Rivera, por su salud, por la hermana Carol Hail, que está padeciendo de cáncer, por la niña Lexi, que gracias a Dios está mejorando de su cáncer, por la hermana Alicia Ramírez, que también está mejorando, por el hermano Franklin Angulo, mejorando también, por la amiga Rosángela, por sus quimioterapias, por el hermano Juan de la Cruz Fuentes, que padece seriamente de sus riñones, y por la hermana Dalia Fuentes, su esposa. También oramos por la hermana Vanessa de Castellanos de Garay, por su salud. Ayúdala, Señor, a que pueda sanar. También estamos orando por el hermano Jorge Arturo Ardón Lozano, que siempre está pidiendo las oraciones por su salud y por agradecimiento y por su vida espiritual. También oramos por la hermana Gloria Salazar, que pide la oración por la hermana María Pérez, que está muy grave. La operaron de un tumor en la cabeza y le comunicaron que la hermana tiene el cerebro muerto y que la van a desconectar. Oramos pues por fortaleza para sus hijos, para su esposo y para toda su familia. También oramos por la hermana Patricia López Ornelas, que pide las oraciones por su salud. Señor Dios Todopoderoso, te hemos presentado todas estas necesidades. Señor, oye estas plegarias. Sana a cada uno de ellos, a cada una de ellas. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaba diciendo que, por supuesto, que el apóstol Pablo no estaba orgulloso de cómo él había tratado a los cristianos. Y decía pues que este inquietante aspecto de su vida anterior estaba siempre en su mente. Por ejemplo, mire lo que tenemos en Hechos 22, 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. También veamos en el libro de los Hechos, capítulo 26, 9 al 11. 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta
en las ciudades extranjeras. También en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y por último veamos en 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Yo le digo, hermano y hermana, recuerde que el apóstol Pablo estaba enumerando sus logros judíos. El celo era altamente apreciado por los judíos. Ya hemos leído en Hechos 22:3, donde dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Noten también en Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En el Antiguo Testamento, el sacerdote Finés fue elogiado por su celo, y cuando yo estaba estudiando este mensaje, realmente me causó y me impresionó mucho esta situación que tenemos de este sacerdote Finés en Números capítulo 25 versos 11 al 13. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Una profecía dijo que el celo por la casa de Dios consumiría al Mesías, y esto lo tenemos en Salmos 69:9. Porque me consumió el celo de su casa, y los denuestos de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Un denuesto, les aclaro, es una injuria, es una grave palabra, ya sea dicha verbalmente o dicha por escrito. Entonces, por eso aquí dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos, o sea, las injurias, pues, dichas por medio de palabras o por medio de lo escrito. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 17, nos dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El propio celo del apóstol Pablo era tan intenso que cuando vio al judaísmo amenazado por el cristianismo, procuró destruir lo que consideraba una herejía peligrosa. Él dice en Hechos 26, en los versos 9 al 11, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos,
en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido, noten esto, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Otros judíos podrían hablar acerca de cuán celoso era el apóstol Pablo. Podían decir que conocían a judíos que eran celosos, pero hablar del celo del apóstol Pablo era algo muy especial. ¿Por qué? Porque él había demostrado su celo. También el apóstol Pablo concluyó su lista de logros espirituales diciendo: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Verso 6. La palabra griega que se traduce aquí por justicia, una forma de dikaioisune con K intermedia, significa básicamente la cualidad de ser recto. En relación con esta cualidad, en lo que a la ley de Moisés se refería, el apóstol Pablo dijo que él era irreprensible. Puede que algunos protesten a lo mejor diciendo: bueno, el único que alguna vez guardó la ley de modo perfecto fue Jesucristo. ¿Qué quiso dar a entender el apóstol Pablo cuando dijo que era irreprensible? Ya analizamos la palabra irreprensible en relación con Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando se aplica a los hombres, la palabra irreprensible no significa perfecto o sin pecado. El apóstol Pablo ciertamente no alegaba ser perfecto, ni ser alguien que no pecara. Él dice en el verso 12 del capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y también en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra irreprensible en realidad significa que no se le puede acusar ni sustentar acusación. Por eso es que el apóstol Pablo estaba pensando en los requisitos externos de la ley, lo que otros podían ver. Estaba desafiando a que alguien le señalara cualquier rito o ritual que él hubiera fallado en observar. Él podía usar las palabras de otro que dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lucas 18:21. Termino diciendo lo siguiente, mis estimados hermanos, con algunas citas que me van a acompañar. Los logros del apóstol Pablo como judío eran sobresalientes. Él dijo a los Gálatas: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Los detalles de su vida insinúan, pues, que él era respetado y que era visto como un líder. Por eso, noten lo que nos dice el capítulo 26 de Hechos, el capítulo 26, verso 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos,
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Por qué he presentado esta declaración de lo que fue el apóstol Pablo? Es para que nosotros, hermanos, entendamos que recibimos el Evangelio de parte de Él como alguien que cambió totalmente. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, que hayamos hecho lo que hayamos hecho pecaminosamente hablando, cuando llegamos a Cristo, nosotros tenemos que cambiar. Que Dios bendiga su bendita palabra.